Hola a todos, no sé si se escucha bien, saludos, ¿cómo andan? $25 personas, vamos a esperar que se sumen algunos más, vamos a esperar un par de minutos que pasen la... espero que por ser un canal sobre cine haya una ambientación adecuada a la ocasión. No, la misma biblioteca, buenos días, la misma biblioteca de siempre con la comida del gato como decoración de fondo. Saludos, saludos a todos. Saludos de Trenkelauken, saludos. Es una de mis asignaturas pendientes, no conozco. Bueno, son todavía hay 59, vamos a esperar un par de minutos más. Um, Estoy trabajando bastante en los borradores de los ensayos. Este año voy a publicar varias cosas por escritos. Las voy a subir a mi cuenta en Wattpad, varias cosas. Más o menos a un promedio de una por mes o por lo menos 3 o 4 en el año. Saludos, Néstor Magnaud. Saludos de Barcelona, saludos. Hablar de guerra y política es importante, pero hay que mencionar un tema importante. El reggaetón va a perder relevancia. Ojalá. No sé por qué, pero no podía escribir desde el celular. Capaz que había subido otro mensaje muy poco antes. Hay un delay de 60 minutos para prevenir el spam. De 60 segundos, quise decir. Saludo del Mar del Plata, ahí sí conozco. Acá en nuestra luna de miel mirando el directo. Déjense echar la pelota. Hay cosas más interesantes para hacer en una luna de miel. Eh, Mar del Plata conozco. Me hice toda la costa corriendo varias veces. Estaba entrenando para la maratón de Buenos Aires cuando fui. Así que todos los días nos agarró un tiempo de porquería. Así que salía con viento huracanado, lluvia. Salía a correr por la playa y por la costa. Divino. Es una experiencia. Dicho así, no suena como una buena experiencia, pero estuvo muy bueno. Disculpen por entrar sin saludar, saludos. Obviemos los saludos porque somos muchos. El reggaetón ya tiene sucesores, el trap. Sí, siempre va a existir alguna de esas músicas populares. El reggaetón no es música popular, es música popularizada, que no es lo mismo. Esto es algo que se suele confundir. El, el, el tango, el blues, son y algunos otros ejemplos son música popular. El rock, el reggaetón, todos estos inventos son música popularizada, que no es lo mismo. Fueron inventados por una élite oligárquica que tiene enormes recursos para controlar la difusión, el cine, las radios, etcétera, y lo impusieron pasándolo día y noche por la radio, filmando películas, etcétera. Una vez corriendo por la playa hicimos la ida en 10 minutos y la vuelta en 40 por el viento. Bueno, en una, en una carrera de bicicletas que hubo en 2013, si no me falla la memoria, en Mar del Plata, tuvieron que pararse en los pedales
O sea, cuando ya pusiste todo, el, el plato más chico y el piñón más grande que tenías, y así todo no te alcanza, lo que generalmente pasa cuando estás subiendo una montaña, lo tuvieron que hacer cuesta abajo. Tuvieron que pararse en los pedales yendo barranca abajo, porque el viento era como estar subiendo una montaña. Esto me lo contaban gente que mi viejo, una vida de ciclista, no lo había visto nunca. No lo había visto jamás. Ni se acordaba él cuántas carreras de bicicleta había corrido. No lo había visto nunca. Una de las de las 21 cosas que van a pasar en el siglo XXI es Toy Story 5, lamentablemente. Eso es un hecho. Esa es una que va a pasar. No, no es que lo esté previendo, em, es, es algo que ya está en proyecto. ¿Qué opinas del rap? Porque sus letras suelen ser usadas como antisistemas y muchos exponentes desprecian Occidente. Me gusta la ética que tienen los raperos, donde se mentan a la madre mutuamente, se burlan de sus características físicas, vale todo, menos golpearse. Me gusta la ética que tienen el rap. El verdadero rap, no el rap de MTV. Freud decía que el primer hombre civilizado fue el primero que le arrojó a un semejante un insulto en vez de una piedra. Bueno, el rap es bastante civilizado desde ese punto de vista. 2:05, bueno, ya podemos ir arrancando. Eh, Lauren Surden, me suena, pero no, no sé quién es. No, no la conozco. Bueno, vamos arrancando porque ya son 2:05, estamos cerca de las 100 personas. Vamos arrancando. ¿Se puede prever el futuro? Esto suena a astrología, a magia, por eso la miniatura satírica que le puse a este video con una bola de cristal. No se puede ciertamente predecir qué número va a salir en la lotería la semana que viene, que es el argumento definitivo que refuta a todos los astrólogos, adivinos, tarotistas y similares. Si esos tipos pudieran predecir el futuro, no estarían leyendo las cartas por 5 pesos, estarían jugando la lotería. ¿Por qué no se pueden predecir? Porque esos fenómenos son esencialmente aleatorios. Están diseñados para ser totalmente random. La lotería, la ruleta y similares. Pero los hechos sociales, los hechos políticos, los hechos tecnológicos, los hechos culturales no son totalmente random. Entonces podemos hacer predicciones razonables mediante uno de dos métodos. A, ver cuál es la tendencia actual y suponer, bueno, si esta tendencia no cambia, va a pasar esto. O sea, si alguien ve una roca que está sostenida, apuntalada con un palito y dice, ese palito se va a romper y se va a caer la piedra y va a ser un desastre, va a matar un montón de gente, no está haciendo astrología, tarot, está previendo lo que es predecible que va a ocurrir. Esa es una. Y la otra es el postulado de la inducción. Uno ve, bueno, ¿esta situación se parece a alguna que tenga precedentes históricos? Sí, hay 4 o 5 situaciones históricas parecidas. En las 4 o 5 situaciones parecidas, después de A ocurrió B. Bueno, ahora estamos en A, por lo tanto podemos suponer que va a ocurrir B en el futuro cercano, o relativamente cercano, o incluso en el futuro lejano. Siempre nos encontramos, a lo largo de la historia, nos encontramos contextos de gente que previó el curso que iban a tomar los acontecimientos, que anticipó lo que iba a pasar con 50 años, a veces con 100 o 200 años de antelación. O sea, no es un disparate esto. Yo apunté 21 predicciones por una cuestión de marketing, diríamos, de cosas que creo que es altamente probable que ocurran
sobre todo en la primera mitad de este siglo. Algunas más bien apuntan al 2050, al 2100. ¿Qué probabilidades hay de esto? Bueno, sin dudas, no es un 0% y sin duda no es un 100%. Están en algún punto intermedio. ¿En qué punto intermedio? Lo dirá alguien que esté viendo este video en el 2100, me dirá cómo anduve. Vamos con esto. La separé en cuatro ítems: política, religión, tecnología y sociedad y cultura. En realidad se entremezclan y los cambios tecnológicos provocan cambios políticos y los cambios políticos provocan, incentivan o desalientan desarrollos tecnológicos. Así que es bastante difuso el límite. Sobre todo, por ejemplo, entre los cambios, entre las cuestiones políticas y religiosas. Es muy difuso. Oscar el profeta, me dicen en broma, claro, es que precisamente no pretendo ser un profeta. Ese es el punto. Esa es la idea. Estoy tratando de hacer unas predicciones razonables en base a precedentes históricos y en base a las tendencias actuales que se observa. Vamos con esto. Empecemos con las políticas y empecemos con la que creo que es una de las más importantes de estas 21 predicciones. Va a haber una gran guerra en Asia en los próximos años, quizás en esta misma década. Y la gran guerra asiática, que se puede fusionar o no con la guerra en el este de Europa, en la actual guerra en el este de Europa, se pueden fusionar ambas en una guerra mundial, que como fue la Segunda Guerra Mundial, en realidad fueron dos guerras con bloques de aliados. O sea, claramente una cosa fue la guerra en Europa y otra cosa fue la guerra, la guerra entre Japón y Estados Unidos. Claramente fueron dos conflictos distintos con diferentes objetivos, diferentes intereses. Lo que pasa es que como estaban en guerra con la misma persona, formaron alianzas y, y se ayudaron uno a otro, o por lo menos no se entorpecieron uno a otro. Probablemente algo parecido ocurra en la Gran Guerra Asiática y en la Guerra del Este de Europa. Se fusionen, pero hasta por ahí no más ambos conflictos. La Gran Guerra Asiática va a decidir quién va a mandar en el mundo en el próximo siglo, por lo menos. Sea que venza a China y China se convierta en la potencia hegemónica del mundo, sea que venza la coalición anti-China y esos tipos se disputen el dominio del mundo. O sea, la política de Asia, la política del mundo va a ser una extensión de la política de Asia, del mismo modo en que durante los últimos 500 años la política del mundo fue una extensión, una proyección de la política europea, sea a través de la forma de imperios coloniales, sea a través de movimientos separatistas, que referencian a los nacionalismos europeos. Directo o indirectamente, toda la política del mundo fue una extensión y una proyección de la política europea en los últimos 500 años. A partir de la Gran Guerra Asiática, la política del mundo va a ser una proyección, una extensión de la Guerra Asiática, por lo menos por el resto del siglo. Dos, es altamente probable que ocurra una nueva guerra civil norteamericana. En esto va a haber es curioso cómo los análisis serios que se han publicado sobre este tema dicen que o bien la guerra va a ser una paliza de los estados rojos, la guerra no va a durar un mes, o por otra parte dicen que no tienen ninguna chance los estados rojos, que va a ser una victoria aplastante de un mes de los estados azules. Y lo curioso es que ambos tienen su punto, porque los rojos, que los rojos en Estados Unidos, por cierto, el color rojo simboliza a la derecha, no a la izquierda.
hay una posible confusión cultural en esto respecto de los países hispanoparlantes, donde nosotros le llamamos rojo a los zurdos. Aclaremos esto, en Estados Unidos los zurdos son los azules. Ambos tienen su mérito, porque los rojos tienen una superioridad numérica aplastante, no solo en cantidad de gente, sino sobre todo en cantidad de gente que sabe usar un arma, tiene un arma y sabe usarla. Tienen una cantidad de infantería aplastante y controlarían todos los territorios donde se da la producción agrícola o ganadera. O sea, uno pensaría, bueno, esto no es guerra, esto va a ser una paliza. Sin embargo, los azules controlan el complejo militar industrial y por extensión tendrían a la Marina de su parte. Entonces lo que se podría esperar es una situación de mate ahogado, donde donde un bando domine el centro del país y otro domine las costas, y ninguno pueda atacar, pero tampoco pueda ser, pero no pueda ser rematado, pero tampoco se pueda mover. Quede una situación de mate ahogado la guerra. En cualquier caso, gane quien gane, la Segunda Guerra Civil Americana llevaría a la desaparición de Estados Unidos como una potencia determinante en la política internacional. Desaparecería Estados Unidos como superpotencia. Probablemente la región centro-sur se acercaría políticamente a Latinoamérica, y la región costera azul probablemente se fusionaría con Canadá y el Reino Unido en un solo estado oligárquico, en un estado oligárquico altamente industrializado. Probablemente en cualquier caso, desaparecerían como la superpotencia que dicta la política del mundo, que incluso como una potencia relevante. Sería lo que hoy es Rusia, un territorio muy grande, con mucha gente, muchos soldados, pero que realmente no tiene peso internacional. Lo que nos lleva a tres, la desaparición de Rusia, incluso la desaparición de Rusia, no solo como una potencia relevante. Ucrania fue el principio del fin. Rusia fue a hacer una demostración de fuerza y hizo una demostración de falta de fuerza en Ucrania. Esto ya está incentivando movimientos armados separatistas. Ya. No es que esto va a pasar. Ya está pasando. Probablemente lo que hoy es Rusia se colapse en una docena de países bananeros, cada uno gobernado por su señor de la guerra local. Probablemente el señor de la guerra de Moscú sea reconocido como un primus inter pares, como un primero entre iguales, pero nada más que eso. Probablemente algunos de esos países se conviertan en potencias respetables, algunos de los ex Rusias. Porque cuando se produce la descomposición de un Estado, ocurre que, por un lado, la división divide y reina, la división debilita, reduce el poder militar, reduce el poder económico, pero por ahí alguna región le sacaste un lastre de encima. Por ahí había una región que estaba siendo perjudicada por la unidad. O sea, eran los tipos, les cobrabas impuestos para mantener a otro que no servían para un carajo, no los dejabas armarse, y esos tipos cuando se independizan dejan de mantener vagos, aumentan su PBI, aumentan su presupuesto militar. Siempre hay alguien que se beneficia. Probablemente, si estoy pensando específicamente, si se forma una nación, una especie de cuarta nación báltica con capital en San Petersburgo. Esa probablemente sería una potencia militar, una potencia económica y militar. ¿Por qué? Porque le sacás un montón de inútiles, de vagos, borrachos que no le sirven para un carajo, con la independencia.
4, va a haber un crecimiento económico de África. De hecho, ya hay un crecimiento económico de África. Simplemente no veo una razón para que esto se detenga y no continúe o retroceda. Em, el gran problema de África, del África postcolonial, fue que las fronteras no tenían ningún sentido. Esto llevó primero a una declaración de independencia muy optimista. Esos países se colapsaron, fueron a la guerra todos contra todos. El continente quedó en manos de los señores de la guerra. Eso fue un completo desastre. Pero eso se terminó. Los países africanos ahora ya, bueno, ok, ustedes están del río para allá de ustedes, del río para acá es nuestro, ya tienen unas fronteras más o menos razonables y la paz trae prosperidad. La paz trae prosperidad porque el PBI de los países, el PBI per cápita de los países del este de África es más o menos de alrededor de $3.000. Si uno lo compara con los países europeos, incluso con los países sudamericanos, es una mierda. Sí, pero en el 2000 era de $400. O sea, creció un 500% en más de un 500%, saqué mal la cuenta. Creció un 700% en el PBI en 2 décadas. Es monstruoso el crecimiento. Lo esperable es que esos tipos en 2050 tengan el PBI promedio de África sea el de Latinoamérica hoy y probablemente en la segunda mitad del siglo lo superen. Probablemente haya gente yéndose en balsa de Europa, cruzando el Mediterráneo en balsa de Europa a África, porque se dio vuelta. Esto va a intentar ser frenado artificialmente, se va a tratar de... Tengan a Wakanda, a eso iba, Wakanda Forever. Se va a intentar frenar, se va a intentar destruir el progreso económico y social africano, introduciendo una ideología pensada para destruirlo desde adentro, que la voy a llamar el wakandismo. Por Wakanda Forever, la idea de que la prosperidad económica, la idea de que la paz, la idea de que el progreso, y etcétera, todo lo deseable en una nación son colonialismo blanco. Y la gente que está tratando de hacer prosperar los países africanos son supremacistas blancos teñidos con betún. La idea de que la miseria, la miseria, el sometimiento, la guerra son tradiciones africanas. Desde luego no te lo van a decir con estas palabras, te lo van a disfrazar de modo que alguien pueda votar a la gente que dice eso, desde luego. Eh, pero van a tratar de destruirlo desde afuera mediante técnicas de guerra subversiva. Yo no creo que vaya, yo creo que va a tener cierto éxito el wakandismo, pero hasta por ahí nomás. Yo creo que a la larga se va a imponer, a la gente le gusta tener acceso a la medicina, le gusta tener agua corriente, a la larga se va a imponer el sentido práctico. 5, yo creo que Latinoamérica va a tender a la unificación, yo creo que Latinoamérica tiende a la unificación, y esto no lo veo tanto en medidas políticas de gobiernos oligárquicos como los que tenemos, oligárquicos en el sentido aristotélico del término, el gobierno de una minoría que tiene un montón de dinero, pero son totalmente despreciados por la población general, no son considerados los mejores, la élite, salvo en el sentido económico. Pero lo que se observa hoy en Latinoamérica es una desaparición de los nacionalismos locales, una, una pérdida del apego al Estado formal del que formamos parte y un sentimiento de que somos todos una gran nación, somos todos básicamente lo mismo. Por ejemplo, en un partido de fútbol Argentina-Brasil,
te podés encontrar en la tribuna a un brasileño con la camiseta de Messi, con la camiseta de la selección argentina que dice Messi, y a un argentino con la camiseta de la selección de Brasil que dice Neymar. ¿Por qué? Porque esos tipos son fan de Messi y de Neymar y se llevaron la camiseta de su ídolo. Eso hace 20 años era inimaginable. Eso era inimaginable. Se nota esta cuestión de, bueno, y sí, está bien, Neymar es brasileño, ¿y qué me importa? Es mi jugador favorito. ¿Por qué no me voy a poner la camiseta de Neymar? O el brasileño lo mismo con la camiseta de Messi. En ese tipo, en esos pequeños detalles te das cuenta el cambio de mentalidad que hay en la gente, que no se traduce todavía en las políticas. Todavía no se traduce en políticas de Estado, en política. 6. Los países árabes van a desaparecer como potencias relevantes. Esos tipos son un montón de idiotas que de la noche a la mañana se encontraron que sus países estaban arriba de un océano de algo que valía fortunas. Empezaron a cavar pozos, a sacarlo y a venderlo. Cuando desaparezca el petróleo se acabó porque no invirtieron, salvo un par de honrosas excepciones, no invirtieron en otra cosa que en hacer boludeces de nuevo rico, en tener un harem, un criadero de tigres como mascota, canillas, inodoros de oro, boludeces de rico nuevo, no invirtieron en otra cosa que eso. No crearon infraestructura, no desarrollaron los países tecnológicamente. Se acaba el petróleo, que es lo único que tienen, y vuelven a ser lo que fueron siempre. Un montón de pelotudos armados con lanza, tirándose el lanzazo en la cabeza entre ellos para disputarse los, ¿cómo se llaman? Los oasis de agua bebible. Con un par de honrosas excepciones. Con un par de honrosas excepciones. No creo que Kuwait vuelva a ser un montón de pelotudos peleándose por un oasis de agua. Pero son los menos. 7. China se va a expandir hasta el Mediterráneo. Esto ya está en eso. Mediante la anexión, primero la invasión militar de Afganistán, después la anexión política directa o indirecta de Irán, y probablemente la transformación de Israel en un feudo chino como es Corea del Norte. Sería la Corea del Norte de la otra punta de su imperio. Me dirán que en Afganistán todos los imperios que fueron a romper las bolas salieron con el rabo entre las patas más tarde o más temprano. Sí, porque ninguno hizo lo que va a hacer el Partido Comunista Chino, exterminar totalmente a la población. O sea, ninguno hizo lo que van a hacer los chinos. Quieren la tierra, no quieren la gente. Por eso todos los imperios anteriores fracasaron en lo que va a lograr China, del único modo posible. Esto va a convertir a China en una potencia occidental. Es un país que tiene salida al Mediterráneo, es Occidente. Y esto lo va a cambiar el tablero diplomático internacional, porque no es lo mismo que, por ejemplo, la guerra en Europa se esté peleando, la actual guerra en Europa, se esté peleando con un ojo en lo que está pasando en Taiwán, porque la guerra asiática va a influir, va a afectar, puede afectar la guerra en Europa. Y otra cosa es que China sea Europa, que China sea una potencia europea. Eso cambiaría completamente el mapa político internacional, que China se haga una salida al Mediterráneo. 8. Va a surgir, probablemente en esta misma década, una nueva liga económico-militar en Europa del Este con Polonia como potencia hegemónica. Esta liga va a tener límites difusos con la Unión Europea y con la OTAN, que ya tienen límites difusos entre sí, pero va a ser otra cosa. Va a incluir países que son miembros de la Unión Europea, países que son miembros de la OTAN,
pero va a hacer su propia cosa, va a incorporar a países que no son miembros de la OTAN, como Moldavia, por ejemplo, ni de la Unión Europea, Moldavia. Probablemente abarque a las potencias a las repúblicas del Báltico, Estonia, Lituania y Letonia, Ucrania, Polonia y Moldavia y alguno más. O sea, esos por la potencia hegemónica de Polonia. Esos tipos tienen, nunca les cayó muy simpático la Unión Europea. Se unieron a ellos porque no había nada mejor. Eso, todas las potencias del Báltico y Polonia se unieron a la Unión Europea porque no había nada mejor. Y yo comenté cuando se produjo la cumbre de la OTAN en Madrid, creo que fue. El año pasado yo comenté que el objetivo declarado de la OTAN, defender el puente de tierra entre el Báltico y el Mar Negro, claramente implicaba que las repúblicas del Báltico eran sacrificables. Estaba, no lo dijeron expresamente, pero estaba implícito, bueno, si perdemos Lituania, Estonia y Letonia, mala suerte. Lo importante es defender el puente de tierra entre, entre la frontera alemana y el puerto siempre se me olvida el puerto principal de Ucrania. Lo importante es defender ese puente de tierra, el resto, si se lo quedan los rusos, que se lo queden. No lo dijeron obviamente explícitamente, pero está implícito que los consideran aliados de segunda, los consideran algo sacrificable. Por eso no es de extrañar que estos tipos estén pensando en formar su propia Odessa, gracias. El, el plan estratégico de la OTAN es defender el puente de tierra entre Odessa y la frontera entre Polonia y Alemania. Todo lo que está al este, llegado el caso, es tierra arrasada. Eh, lo defendemos si podemos, si no, es sacrificable. Lo cual estratégicamente tiene sentido, pero obviamente no les va a gustar mucho a la gente que vive en la tierra arrasada, en la tierra sacrificable. Esos tipos seguramente van a formar su propia liga militar, su propia, su propia, su propia comunidad económica que va a tratar de llevarse bien con la OTAN, va a tratar de llevarse bien con la Unión Europea. Se van a superponer, muchos países van a ser miembros de las dos o de las tres. Va a ser compleja la relación, pero van a hacer otra cosa. Y si eventualmente Occidente se derrumba Estados Unidos en la guerra civil, se derrumba la Unión Europea, esos tipos van a emerger como una potencia por peso propio. 9, la Unión Europea se va a derrumbar. Las políticas de reemplazo poblacional que está llevando el gobierno oligárquico y su constante acercamiento a China los están volviendo progresivamente más impopulares. Están apareciendo movimientos masivos que se oponen al que se oponen la expresión política principal de esto es que es el fomentar el separatismo de los países miembros de la Unión Europea. Eventualmente se van a traducir en vamos a derrocar al régimen internamente en cada país, vamos a cambiar el gobierno, porque no se puede cambiar con el sistema de gobierno actual, no vamos a poder poner a nadie que realmente sea parte de la Unión Europea. Ejemplo, los ingleses, que ya lo intentaron. Votaron a gente que le dijo, sí, nos vamos a separar de la Unión Europea. Primero hicieron un plebiscito. Como el plebiscito no tuvo el resultado que esperaban, en el 2016 lo ignoraron hasta el 2020. El Partido Laborista murió, es un muerto político, y la gente que subió dijo, bueno, nosotros vamos a separarnos de la Unión Europea, y se separaron de palabra, pero en realidad siguen siendo de la Unión Europea, de hecho. Más tarde o más temprano la gente se va a dar cuenta que tiene que derrocar a los gobiernos que tiene para salir realmente de la Unión Europea.
Y 10, esto es una cuestión más genérica, no una predicción concreta. Yo creo que va a ocurrir en el mundo post-occidental algo análogo a lo que ocurrió en la post-tetrarquía en el Imperio Romano. La tetrarquía fue un fracaso rotundo, fue un sistema totalmente artificial, totalmente utópico, que no funcionó, fue un completo desastre y llegó al colapso del imperio. Sin embargo, vemos en los siglos siguientes que las 4 regiones en que se había dividido el Imperio Romano siguen teniendo una entidad propia. Mitad porque habían sido parte de la tetrarquía, mitad porque por algo se lo había dividido ahí al imperio. Tenían una identidad cultural, una identidad étnica, tenían unas ciertas rutas comerciales, una cierta unidad geográfica, había una razón para que eso se lo hubieran agrupado en esas 4 regiones. Y vemos que las mismas 4 regiones reaparecen a lo largo de siglos con distinto nombre. Bueno, yo creo que eso mismo va a ocurrir con el Reino Unido, con Europa, me refiero a lo que hoy es la Unión Europea, con el Imperio Otomano y con Rusia. Van a desaparecer políticamente el Reino Unido, la Unión Europea, el Imperio Otomano ya desapareció, y Rusia va a desaparecer, pero los territorios que fueron parte de esos 4 superestados van a seguir formando ligas, alianzas, confederaciones, cada tanto un rey se va a proclamar emperador de todo, van a seguir, o sea, van a seguir reapareciendo con distinto nombre en distintas encarnaciones a lo largo de la historia. Esta es la parte política. En religión creo que se pueden hacer 3 predicciones. A una la voy a llamar la muerte de Alá. O sea, la muerte de Dios va a llegar al mundo islámico. Vemos hoy en día, vemos en Occidente vemos con cierta fascinación, con cierta admiración, incluso con cierta nostalgia, lugares como Qatar, como Singapur, y decimos, wow, este tipo, vemos las ciudades perfectamente limpias, los países organizados, los índices de criminalidad y adicciones bajísimos. Sí, pero porque simplemente esos tipos no llegaron a donde estamos nosotros, no llegaron a la crisis de Occidente. Esas ex colonias de Occidente simplemente están atrasados de noticia. Singapur está en la bella época. Singapur hoy, Singapur es la bella época. Es lo que fue Europa en el siglo XIX. ¿Qué pasa? Que después de la bella época vino la época no tan bella. Y eso mismo va a pasar eso mismo va a pasar en el mundo islámico, en lo que va sobre todo en la segunda, esto creo que es en la segunda mitad del siglo. Todavía Singapur es un lugar razonable para emigrar y vivir un par de décadas. Pero del mismo modo que todos los fenómenos de la decadencia romana se produjeron en el reino de los vándalos un siglo después, todos los fenómenos que estamos viendo en el occidente hoy se van a producir en el mundo islámico en la segunda mitad del siglo, simplemente llegamos antes. Así que no, esos tipos no les veo mucho futuro. 12, creo que va a surgir una nueva religión en Palestina, va a ser una especie de judeo-islamismo, que va a ser análogo a lo que fue la religión, creo que todavía tiene unos cuantos adeptos, la religión de Kabir en la India. Esta nueva religión primero va a ganarse como adeptos a los más moderados, los más racionales, los pacifistas de ambos bandos, sobre todo los casamientos mixtos que han crecido exponencialmente en las primeras 2 décadas de este siglo. Pero más tarde esos tipos se van a fanatizar y no solo van a tener sus propias bombas suicidas, sino que las van a tener en mayor proporción que las otras 2 religiones. Y esto suena extraño porque ¿por qué una religión fundada por gente bastante razonable se van a convertir en los más radicales de todos? Respuesta, porque son pocos y porque son todos conversos. La proverbial fe de los conversos en una religión nueva es la fe de todos.
Eso. Y esto ya ha pasado ya ha pasado en casos parecidos. O sea, esos tipos van a ser, después de un inicio prometedor, qué bueno que exista esto, van a ser locos peligrosísimos. 13, creo que va a surgir en el mundo católico una corriente extremadamente nacionalista, etnocéntrica y belicosa. Una especie de catolicismo con espíritu de religión ortodoxa. En la Edad Media, cuando se colapsa el Imperio Romano, el cristianismo se divide en dos corrientes radicalmente distintas. En los territorios de Roma, en lo que había sido el imperio, lo que había sido una religión, había sido una institución religiosa, que decía, dad al César lo que es del César y a Dios lo que le dio, o sea, los asuntos del Estado no son cosa nuestra. Ante la desaparición del Estado, tuvo que asumir roles propios del Estado, o sea, la Iglesia tuvo que formar ejércitos, tuvo que cobrar impuestos, tuvo que construir obras públicas, tuvo que ocuparse de la diplomacia, etcétera, tuvo que asumir el rol del Estado. A los nobles europeos, que eran todos devotos católicos, no les gustaba hacerle la guerra a la Iglesia Católica, entonces preferían un mal arreglo a una buena victoria. Preferían negociar la paz con la Iglesia Católica. Y esto eventualmente convirtió a la Iglesia en el mediador natural. O sea, antes de ir a la guerra, primero se pedía al Papa que mediara. Se pedía la mediación del Papa y si no había arreglo, si la mediación del Papa fracasaba, ok, vamos a darnos de palos. Pero primero se buscaba la mediación del Papa. Este era el modo cristiano de hacer las cosas. Algo muy distinto ocurrió en los territorios al noreste de Bizancio. Ahí el cristianismo era una minoría, estaba constantemente rodeada por enemigos no cristianos, fuertemente arraigados, fuertemente aguerridos y constantemente en peligro de ser exterminados. De ser exterminados físicamente y de que su religión desapareciera. Entonces surgió un cristianismo totalmente nacionalista, totalmente militarista, que era no era la religión de todos, la religión universal, católico quiere decir eso, sino que era nuestra religión, era una especie de Dios tribal, era el Dios cristiano, el Dios de nuestra tribu. Cuando fue la tregua de Navidad de 1914, un general polaco comentó, en Occidente el cristianismo inspira treguas, en Oriente el cristianismo inspira guerras. Bueno, yo creo que va a surgir en este siglo debido a las persecuciones religiosas y al crecimiento de grupos radical y manifiestamente hostiles al cristianismo en Occidente, va a surgir un cristianismo que inspira guerras. Esto ya ocurrió en cierta medida, pero no del todo, con el fundamentalismo evangélico en Estados Unidos, al que incluso muchos cristianos lo consideran un partido político totalitario disfrazado de religión. Este, este cristianismo que tiene más banderas que crucifijos, como dijo alguien, donde idólatras de las banderas. Bueno, yo creo que un fenómeno parecido va a ocurrir en el mundo católico en las próximas décadas. Va a surgir un catolicismo que inspira guerras, no treguas. 14, vamos con la parte de la tecnología. Imagínense, sable láser y crucifijos. Se han visto cosas más raras en este mundo. Las predicciones tecnológicas son muy difíciles de hacer porque está suponiendo una tecnología que todavía no se inventó. O sea, vemos los errores que han tenido los escritores de ciencia ficción que creían que una tecnología iba a ser muy importante con el pequeño defecto de que nunca se logró.
Por ejemplo, el uso del agua para generar energía, que aparece en varias novelas de Julio Verne, en el siglo XIX parecía que era lo que venía. Eh, la reina Victoria, la reina Victoria ofreció una recompensa de 5 millones de libras esterlinas a quien descubriera un modo barato de separar el agua en hidrógeno y oxígeno. Barato quería decir que implicara que gastara menos energía de la que generaba. Bueno, esto hoy en día es buena guita, 5 millones de libras esterlinas, pero en esa época era una locura. Hubiera convertido al que lo ganaba en el hombre más rico del mundo. Bueno, si quieren cobrar la recompensa todavía están a tiempo. No era tan fácil como habían creído separar el agua en hidrógeno y oxígeno. No era tan fácil como creían. Entonces, es muy difícil predecir qué desarrollos tecnológicos se van a lograr. Podemos ver en qué se está trabajando. Ahora, en el siglo XIX había un montón de gente trabajando en separar el agua en hidrógeno y oxígeno. Así que tómenlo con pinzas, pero esta es muy especialmente. La energía de fusión va a ser probablemente lo que reemplace al petróleo, a los combustibles fósiles. Esto va a producir un cambio importantísimo respecto a que lo que usa como combustible la energía de fusión es aire, básicamente. O sea, no hay yacimientos, está distribuido de modo parejo por todo el planeta. Entonces, esto va a cambiar la estructura económica de extracción, destilamiento de los combustibles, transportes, almacenamiento, distribución minoritaria, consumo que tenemos ahora, va a cambiarlo por un sistema donde la energía se produzca donde hace falta usarla. O sea, se va a pasar de redes que por ahí uno está quemando en Buenos Aires petróleo que se extrajo en la península arábiga, se va a pasar de ese modelo de transporte, de extracción, se va a pasar a un modelo donde tenemos, en vez de tener una estación que redistribuye energía, tenemos una estación que la genera. Va a cambiar el modelo. Todas las regiones del planeta que estén adecuadamente desarrolladas tecnológicamente, se van a volver autónomas de modo local en respecto de la energía. Y esto va a cambiar muchísimo el mapa político internacional. 15, tenemos el tema de la inteligencia artificial, los mundos virtuales, lo que yo llamé subrogados y replicantes, tomando dos metáforas de, mm, de la ciencia ficción, de la película Subrogados y Blade Runner respectivamente. Este tema es complejo en sí, escribí un ensayo dedicado por completo a eso, lo que voy a decir brevemente, resumiendo la idea central, para el que no se quiera leer un ensayo entero, gente razonable. Tenemos por un lado las inteligencias artificiales que imitan el pensamiento, tenemos por el otro lado los subrogados que imitan el cuerpo humano, y vamos a tener a los replicantes que van a ser una combinación de las dos cosas. Va a ser una imitación del cuerpo humano manejada por una imitación del pensamiento humano. O sea, va a ser simplemente, los replicantes no van a ser no va a ser una tercera tecnología, sino simplemente una combinación de dos tecnologías básicas. Va a ser simplemente una mezcla de dos cosas. Estamos viendo con el éxito desmesurado la importancia ridícula dada a máquinas de sanatear como GPT-3, que hay un mercado para esto, hay gente que está muy interesada en las falsificaciones de la condición humana. 16, va a haber una mezcla, unos límites difusos entre la tecnología y la biología. Estos se llaman tecnologías convergentes. Dos cosas que son dos artefactos separados y que
por su misma naturaleza tienden a funcionarse en una cosa. Por ejemplo, en la década del 80, un teléfono era un teléfono y una computadora era una computadora. Y la mayoría de las personas no había asociado que un teléfono y una computadora eran básicamente lo mismo, eran dos especializaciones de lo mismo. La gente que vio a dónde iba el desarrollo tecnológico empezó a tender puentes entre las compañías de teléfonos y las compañías de computadoras. Hoy hay gente que está tendiendo puentes entre la ingeniería genética y la informática. Aunque hoy en día vemos a Monsanto, por ejemplo, y Google como dos cosas completamente distintas. Lo único que tienen en común es que nos caen igualmente mal. Y sin embargo, esos tipos no lo ven así. Esos tipos están tendiendo puentes porque se ven venir que en el futuro esas tecnologías se van a fusionar como se fusionaron el teléfono y la computadora. Esto te lleva a todas las distopías de ciencia ficción que hayan visto en su vida, de repente pasan a ser posibles con esa tecnología. 17. Yo creo que la colonización del espacio va a ser un fenómeno muy importante económicamente, pero muy poco importante culturalmente. Esto se debe a que podemos automatizar, perdón, tenemos una capacidad de automatizar la exploración del espacio que no podíamos ni soñar en mitad del siglo pasado. Por eso todos estos escritos de ciencia ficción, con ciudades en la Luna, naves espaciales. Sí, las naves espaciales van a existir, va a haber enormes instalaciones industriales en la Luna, pero va a estar totalmente automatizado. La mayor parte del trabajo lo van a hacer robots, inteligencias artificiales. Lo que no pueda ser automatizado de modo en sentido estricto va a ser realizado por subrogados, o sea, por máquinas controladas por un humano en la Tierra, y se va a mandar un humano cuando no quede otro remedio, cuando no haya otra opción. Esto por dos razones, una psicológica y una económica. La razón psicológica es que no nos gusta el espacio a los humanos. Nos gustan las películas del espacio como nos gustan las películas de gladiadores. No es algo que decimos para nosotros por todo el oro del mundo. En la NASA, en los test psicotécnicos, el principal ítem es detectar el menor indicio de depresión. Cuando en un candidato a astronauta detectan el más mínimo indicio de que podría llegar a sufrir depresión, descartado de plano, porque es lo más deprimente, el espacio exterior es lo más deprimente que te puedas imaginar. Y la razón económica es que es caro. Mandar 80 kilos de ser humano un año al espacio implica mandar varias toneladas de comida, agua, oxígeno y otras molestias. Entonces es mucho más barato mandar un subrogado, un robot que sea controlado desde la Tierra por un humano que come, se colgó un poco la imagen, que come, duerme y hace lo suyo en la Tierra. El espacio, todos los que han estado dicen que es una cosa deprimente estar en el espacio. Desde luego hay diferencias de personalidad, ¿no? Pero por regla general no es algo muy divertido. Y 18, creo que esta es la segunda predicción más importante de esta lista, junto con lo de la Gran Guerra Asiática, que es la gran predicción política. Yo creo que la desaparición de la medicina de base científica que estamos viendo en el mundo de hoy, sobre todo que vimos en el 2020, donde las técnicas que se usaron para combatir un problema de medicina no tuvieron ninguna base científica. Uno piensa que la peste negra se debió a que en esa época no existía una ciencia de la medicina. No,
La peste negra se debió a que no se aplicó unas políticas sanitarias de base científica. Si existía o no esa ciencia es irrelevante. O sea, que vos tengas un conocimiento científico de las enfermedades y no los apliques, es lo mismo que no lo tengas. Lo que vimos en el 2020 fue la ciencia no aplicada. Da lo mismo que... Lo que pasa que nos salvó que no era gran cosa el bicho. No era gran cosa, no era lo que parecía, pero tuvimos que lidiar con él como como lidiábamos con las epidemias en el siglo XVIII. Se contagió todo el mundo y nos volvimos, después de que nos contagiamos todos, nos volvimos inmunes, como si estuviéramos en el siglo XVIII, porque las medidas sanitarias no tuvieron, en el mejor de los casos, fueron completamente inútiles cuando no hicieron más daño que la misma enfermedad. Bueno, esto va a llevar este virus no fue gran cosa, pero va a aparecer uno que sí lo sea. O sea, la desaparición de la medicina de base científica va a llevar a la gran peste del siglo XXI. Y me refiero en este siglo va a haber una peste que se va a cargar al 75, el 80% de la población en 5 años. Va a haber una nueva peste negra. Esto, desde luego, va a afectar toda otra predicción va a ser afectado, depende de cuándo ocurra esto. Yo creo que es inevitable que ocurra. La gran peste del siglo XXI la considero lamentablemente de la más probable de todo lo que estoy diciendo. Y desde luego va a afectar todo lo demás. Va a afectar la política, va a afectar el desarrollo tecnológico, probablemente surjan nuevas religiones, va a afectar todo. Y desde luego va a haber mucha menos gente en el mundo, que va a tardar un par de siglos en recuperar, como tardó Europa, tardó un par de siglos en recuperar la población después de la peste negra, tardó un par de siglos en recuperar la población del siglo XV y del siglo XIV, quise decir, y América tardó un par de siglos en recuperarse de la gran peste americana del siglo XVI. O sea, y de hecho la recuperó más que nada gracias a la emigración de Europa, no la recuperó por su propio peso. O sea, el mundo va a ser un mundo que le va a gustar mucho a los maltusianistas hasta el siglo XXIII, el mundo después de la peste. Y por último, el último ítem, sociedad y cultura, que esto es lo más difícil, lo que conviene tomar más con pinzas. En filosofía, es muy difícil predecir que una filosofía va a surgir porque uno tendría que pensar esa filosofía para poder predecir su surgimiento. Y desde luego, esto escapa a mis capacidades y a la de cualquiera. Yo creo que va a haber una cuestión central en el pensamiento filosófico en el resto del siglo XXI. La poca gente que está pensando en serio está enfocada en esto. Y es la cuestión de qué es un ser humano. Esto va a estar determinado por una causa externa y por una interna. La causa externa va a ser la aparición de tecnologías como los subrogados, las inteligencias artificiales, los replicantes. Eso te va a llevar a, bueno, algo que se parece a un ser humano no necesariamente es un ser humano. Pero también va a tener, y esto es más importante me parece, una causa interna, que es la crisis de las ideas antihumanistas del último siglo. El Occidente, en los siglos XV al XVIII, en principios del XIX, fue humanista. Fue la idea de que el hombre era el centro del mundo, el hombre tenía una dignidad especial que lo distinguía de la naturaleza de los animales. Esa idea desaparece en la segunda mitad del siglo XIX y en el siglo XX y se pasa a la idea antihumanista de que el hombre es un fenómeno económico
es un ente biológico, es una cosa, es un objeto más en un mundo de objetos. Esta filosofía, cuyas encarnaciones políticas fueron el marxismo y el fascismo, provocaron los mayores desastres de los que existan registros históricos, aunque hay que decir que el cosmopolitismo humanista sí causó menos desastres, se debió más a que Napoleón no tenía ametralladoras y bombas atómicas que no a que sus ideas fueran menos nefastas, vamos a decirlo todo. El paso entre estas dos filosofías estuvo motivado por una cuestión externa que era justificar un régimen político. Te aparecen, aparecen después de la Revolución Francesa y de otros fenómenos políticos parecidos, aparecen imperios cuyo centro no es un trono, no es un monarca, sino una república. Entonces, ante este oxímoron de una república imperialista, ante este absurdo, esta contradicción en términos, hubo que hubo que limitar el humanismo. La idea fue de que no se debe tratar a ningún hombre como si fuese un medio porque todo hombre es un fin en sí mismo, sí, pero los habitantes de las colonias no son hombres. O sea, para justificar el absurdo de un imperio que giraba en torno a una república o una monarquía semi-republicana como la inglesa, una monarquía de espíritu republicano como la inglesa, o una república como Francia y otras por el estilo, hubo que, para evitar la incoherencia, hubo que limitar el concepto de humanidad. Hubo que, somos humanistas, todo hombre es igual, esencialmente igual y tiene derechos y merece respeto, pero la gente a la que tenemos cagando, la que tenemos sometida, en realidad no son hombres, no son seres humanos. Hubo que limitar el alcance del concepto de humanidad. En nuestros días, esa idea ha sido llevada hasta el absurdo, está totalmente en crisis, ante el espectacular fracaso de los regímenes políticos que inspiró, a Dios gracias. Entonces va a surgir la condición humana ha vuelto a ser un problema. Y de esta nueva filosofía no puedo decir mucho porque tendría que inventarla. Lo que puedo decir es que va a ser un nuevo humanismo. Es lo que puedo decir. Va a ser una filosofía que recuerda al humanismo, pero que al mismo tiempo nos demos cuenta que es otra cosa. Va a ser un neohumanismo. Es todo lo que puedo decir con algún sentido. 20, las ideologías identitarias se van a llevar a la atomización total. Esta es su dinámica, esta es su lógica propia. Lo que está en el fondo de toda ideología identitaria no es otra cosa que egoísmo. Es yo quiero lo que me beneficie a mí, que el mundo explote, que el mundo reviente. Me importa un bledo. Si yo necesito exterminar un continente para comprarme la nueva PlayStation 35, lo extermino y no lo pienso dos veces. Lo que está en el fondo es egoísmo puro. Lo que pasa es que este egoísmo se disfraza como un altruismo limitado. O sea, nosotros tenemos realmente solo dos motivos que nos llevan a la acción: el interés propio o egoísmo, o el interés por otras personas, nuestro interés en la humanidad, en tanto que soy hombre, nada humano me es ajeno, como dijo, no me acuerdo quién, pero dijo muy bien. La ideología identitaria no es otra cosa que un disfraz del egoísmo, bajo las formas de un egoísmo colectivo. O sea, yo no busco mi interés, busco el interés de los narigones, en contra de la opresión de los malvados ñatos. Y se disfraza como este egoísmo colectivo y se disfraza también como un altruismo limitado. Hay que preocuparse por los demás, por el beneficio de los otros, pero
Por los otros me refiero a los otros narigones, no a los ñatos que revienten. El asunto con con este discurso común a toda ideología identitaria, el egoísmo colectivo y el altruismo limitado, es que ninguna de las dos cosas existen. Son, son imposibles psicológicos, son absurdos psicológicos, no existe ninguna de las dos cosas. No existe un altruismo limitado y no existe un egoísmo colectivo. Existen egoísmo y altruismo. Y lo que es realmente, lo que está de fondo en toda ideología identitaria, es el egoísmo puro. Y esto va a parecer, a la larga va a llevar a eso, o sea, a la larga en la bandera de una ideología identitaria va a tener que haber un cuadradito, un píxel de un color distinto que represente a cada adepto. Metete la bandera en el culo. Yo soy yo y que el mundo reviente. Va a llevar a la... Esto va a ocurrir muy pronto, ¿eh? Esto va a ocurrir en nada. Las ideologías identitarias van a desaparecer en la atomización total, en que yo ya no defiendo los intereses de los narigones, defiendo los intereses de los narigones con la barba estilo Wolverine, pelo entrecano, descendientes de italianos y españoles que viven en Buenos Aires en tal dirección de mi casa. O sea, yo. Eh, va a desaparecer en el egoísmo total. Y por último, yo creo que los valores del reemplazo poblacional que se están predicando hoy en día, que mucha gente lo llama con mucha razón antivalores, porque son todo lo que te conviene predicar todo lo que te conviene predicarle a tu enemigo para que se autodestruya. O sea, son antivalores. Creo que está muy bien usado ese término, son antivalores. Son valores autodestructivos. Por su misma naturaleza van a desaparecer. Probablemente ante un conflicto bélico a gran escala, probablemente ante una peste a gran escala o una combinación de las dos cosas. Eso es, o simplemente porque lograron su objetivo, porque la gente a la que se la predicaron se autodestruyó y el territorio fue ocupado por otra gente, que está viva gracias a que no cree en eso. Esto ha sido todo. Wow, que estuvo largo hoy. Creí que iba a ser un poco más de, creí que iba a ser un poco más de media hora. Esto, bueno, respondo un par de preguntas para recompensar a los que tuvieron la paciencia de llegar hasta acá. Que por cierto, somos 250 largos. Gracias a todos. ¿Cuál es la religión de Singapur? Para mí es el culto a la personalidad de su líder. Bueno, es que en el Islam siempre estuvo este asunto. Como, como, no se, como está prohibido hacer imágenes de Dios, el, el líder de turno, el líder político, el caudillo, el rey, el califa, asume en buena medida el rol de que tiene en el cristianismo el crucifijo, en la imagen de Dios. O sea, no es algo nuevo esto. ¿Cómo será la nueva potencia occidental? Si surge una liga importante, una liga poderosa en Europa del Este y eventualmente se traga al mundo occidental, va a tener algunas características no muy deseables, porque esos tipos como se fundan en el rechazo tanto a Rusia como a Europa occidental, en el desprecio de ambos y el considerarlos a ambos enemigos en potencia o de hecho, Polonia se considera en este momento, se considera que está en guerra en Rusia, aunque no la declaró. Esos tipos tienen algunas ideas muy poco recomendables, porque basta que algo tenga mala prensa entre la oligarquía de Occidente para que tenga buena prensa entre ellos. Eso lo estamos viendo en la guerra
en la guerra ruso-ucraniana lo estamos viendo en la simpatía que tienen por la ideología de los tipos que gobernaron Alemania en los 30-40 en ambos bandos. Tenemos el batallón Azov en Ucrania y la empresa de mercenarios Wagner en Rusia. Lo vemos que está algo totalmente aceptado, totalmente blanqueado en los dos bandos. No me simpatiza. El indigenismo y el hispanismo son wakandismo latinoamericano. El indigenismo sí. El aborigenismo es el aborigenismo y la idea de que la idea de que toda forma de progreso económico, político, es colonialismo europeo y algo que debe ser destruido. Sí. Mayormente lo promocionan gobiernos bananeros para echarle la culpa a Hernán Cortés de las consecuencias de su propia corrupción e incompetencia o la aplicación de políticas basadas en ideologías nefastas. AMLO en México, Maduro en Venezuela y otros por el estilo. Moldavia dejó pasar un misil ruso por su espacio aéreo. No lo escuché esto. Y también está complicado, ¿no? Una vez que pasó el misil, ¿qué vas a hacer? ¿Protestar? ¿Tirar la bronca? ¿Pediste la guerra con Rusia así como así? No es chiste. Oscar, sos un capo, sabelo, gracias. En el siglo XXI habrá más homogenización o diversificación. Esto es interesante porque yo creo que el entrar en contacto a través de Internet todo el mundo ha provocado, por un lado nos estamos pareciendo todos, nos estamos volviendo más homogéneos, para bien o para mal. Y al mismo tiempo estamos tomando conciencia de que ideas que considerábamos universales no lo eran. O sea, bueno, estamos todos, por supuesto, estamos todos de acuerdo con esto y te encontrás con que hay 1.000 millones de tipos que no están de acuerdo con eso que vos creías que estaban todos de acuerdo. Entonces, o sea, no es que nos volvamos más, eso no es que nos volvamos más diferentes, simplemente tomamos conciencia de que éramos más diferentes de lo que creíamos. Em, Para que me perdí, quiero fijar un comentario. Como alguien del área de la salud, me entristece y preocupa tu predicción de la peste. La verdadera salud está ahí, sí, pero si no la aplicás es lo mismo que no esté. Pero se está perdiendo aún entre los que saben cómo realmente esta debe funcionar. Lo que no se aplica es como que no exista. Lo que no se aplica es como que no exista. A ver, en el 2020, en el 2020 no había ninguna investigación que demostrara que los suplementos de zinc, vitamina C y vitamina D fueran buenos para un coronavirus. Pero sabemos que son buenos para todos los coronavirus. Entonces, bueno, y no tienen ninguna contraindicación, no son tóxicos, son vitaminas, minerales. ¿Por qué no se salió a recomendar eso? Por ahí, ok, por ahí no para este virus en particular no servía. Pero el conocimiento que no se aplica es lo mismo que no exista. El conocimiento científico que no se aplica es lo mismo que no exista.
Milei dice que lee la Torá. ¿Ok? La Torá no son otra cosa que los primeros 5 libros de la Biblia, dicho sea de paso. O sea, cualquiera que leyó la Biblia leyó la Torá. Simplemente que no, a los judíos no les gustan las secuelas. El dogma fundamental del judaísmo de segundas partes nunca fueron buenas. ¿Qué piensa de Salvucci? Me suena, no sé quién es. ¿Los judíos no son de la religión hebrea? No, al revés. El hebreo es un grupo étnico y los judíos, el judaísmo es la religión. ¿Hasta qué capítulo recomendabas de The Walking Dead? Hasta creo que era el 11 de la temporada 5, cuando llegan a Alexandria, el grupo de Rick, que ese iba a ser el desenlace de la serie originalmente. Iba el desenlace del cómic y de la serie, las dos cosas. Lo que pasa es que la estaban juntando con pala, bueno, The Walking Dead temporada 850. Em, el colapso de la Unión Europea conllevará la existencia de muchas dictaduras en Europa, sí, pero en reemplazo de una sola. ¿O usted se cree que lo que hay en Europa hoy es una democracia? El, Hoy creo que ningún gobierno del mundo de hoy merece ser llamado una democracia. No, quedó el nombre como los comunistas le llaman a sus dictaduras democracias populares, quedó el nombre, quedó el prestigio de la palabra, quedaron prácticas como el ir a votar. Ninguna, ninguna ningún gobierno de hoy merece ser llamado una democracia. O muy poco. A algunos les puedo conceder el beneficio de la duda. Ciertamente no la Unión Europea. ¿Pueden surgir nuevos países en el mundo? Sí, sin dudas. Sí, sin dudas. Las fronteras son algo que cambia mucho más de lo que solemos creer. Los nuevos identitarios de blanco de hoy en día son un bizarro de la teoría crítica racial. Algunos, algunos. Yo creo que van a surgir primero identitarios blancos old school, como los que tenemos en Ucrania, en Rusia. Pero también van a surgir gente en Europa Occidental, Estados Unidos y el resto de América, gente que a cada persona que dice algo razonable le dicen nazi. Vamos a ver qué es esto. Si cada vez que escucho algo que suena razonable es una idea nazi, debían tener alguna buena idea esos tipos. Yo creo que van a existir las dos cosas. Desde luego, va a ser un fenómeno completamente distinto. Em, ¿Qué piensa de lo que mencionó el Picalibro de que respecto de que la distopía a la que vamos es la de la naranja mecánica? No sé qué habrá querido decir. Me parece que vi el video, vi el título, pero al final no lo vi. Em, Oscar retomará el estudio de la guitarra clásica. No, hay cosas que tienen un momento en la vida. Em, ¿Qué pensás del Ku Klux Klan? Para mí son pseudo vigilantes. Son gente, son gente que salió a combatir injusticias que no existían. Lo cual es inevitable en la institución social del vigilantismo. Uno,
Uno ve, por ejemplo, ficciones como Batman, donde te muestran a un tipo que sale a hacer justicia disfrazado de murciélago en una ciudad totalmente corrupta donde el sistema legal no funciona. Y te cae bien hasta que te paras a pensar de que ese tipo no está mejorando las leyes, está ignorando su existencia, es básicamente un criminal, el, el vigilante. Y te aparece un tipo que por ahí a Bruce Wayne le cae mal que la mafia controle la ciudad, se mezcle, los límites entre el gobierno y la mafia sean difusos, y por ahí a otra persona le cae mal que las personas de ascendencia laosiana tengan permitido vivir en la ciudad, entonces sale a asesinar familias de laosianos. No hay ley, cada uno hace lo que le da la gana. Si le interesa, no, no es un ensayo. Yo escribí un cuento, Si hubiera 5 hombres justos, que trata el tema de los vigilantes e indirectamente de cómo representó Hollywood a los vigilantes, que no me agrada. El Alan, Alan Moore dice que, que los superhéroes son vigilantes con armas de destrucción masiva. Bueno, si damos vuelta a esa sentencia, Hollywood ha representado a los vigilantes como superhéroes sin superpoderes. No me agrada esa imagen. No me agrada esa imagen. Tipos como el Ku Klux Klan son también vigilantes. No, no me agrada esa imagen. Saludos desde Venezuela, saludos hermano. El Picalú habló de una distopía de centro político. Lo voy a tener que ver. Saben que me parece que lo vi el video, pero no, no debo haber prestado mucha atención. Lo voy a tener que ver o volver a ver. Em, ¿Qué opina de la frase? Es muy fácil opinar hasta que lo vives. Tiene un cierto aire de falacia de autoridad, ¿no? Mientras no pretenda hacer una demostración, eh, valga, pero ah, tiene algo de falacia de autoridad esta frase. Em, Oscar, dijiste que del principio matar está mal, supongo. Se derivan las otras cosas malas. La mentira entiendo que es menos mala que matar, pero ¿cómo se deriva de que mentir está mal del principio matar está mal? Cuando uno miente, le está provocando a otra persona que tenga una visión inadecuada de la realidad y esto necesariamente implica un riesgo para su vida. O sea, pongamos el ejemplo más obvio. Eh, si usted le dice a un ciego que está parado en una esquina, cruza que no viene ningún auto y están viniendo automóviles en las dos direcciones, eso eso casi es una forma de asesinato, está casi a la par. Y otros casos son menos obvios, pero en realidad toda mentira implica un riesgo para la vida, un riesgo para la salud, un riesgo para la integridad física o mental de la otra persona. Por lo tanto, se sigue la inmoralidad de la mentira, se sigue por lógica de la inmoralidad del asesinato. Y la inmoralidad de cualquier forma particular de mentira, digamos las perversiones sexuales, que esto generó muchísimos comentarios cuando lo dije,
se sigue por lógica de la inmoralidad de la mentira en general. ¿Son los masones o el satanismo un tema relevante? Yo creo que están perdiendo relevancia. Em, el poder de las sociedades secretas se basó en que eran lugares donde se podía hablar. Eran, eran lugares donde se podían reunir el presidente, 5 gobernadores, dueños de bancos y otra gente por el estilo. Se podía reunir en un sótano donde nadie iba a hablar de lo que habían hablado ahí, de que iban a ese lugar. em, y podían hablar, no de larga vida nuestro señor Cthulhu, de la boludez de la sociedad secreta en particular. Podían hablar, che, boludo, ¿qué estás haciendo en tu provincia? Podían hablar de cuestiones prácticas. Hoy en día tienen WhatsApp. Yo creo que están perdiendo relevancia, porque lo que les dio su poder fue una situación que ya no existe. Eh, ya no existen. Sociedad secreta, todo el mundo sabe de eso. Sí, pero sabe que existe, no sabe que se cuece ahí adentro. O sea, en, en la sala verde sabemos hasta de qué color estaba pintada la pared, pero, pero lo que se habla ahí no te vas a enterar. O sea, siguen siendo secretas en el sentido que importa. Em, ¿El cristianismo va a dejar de ser la religión mayoritaria? Yo creo que ya dejó de serlo. Yo creo que ya dejó de serlo. Lo que pasa es que hay muchos cristianos nominales, pero hay mucha gente que dice ser cristiano, pero por costumbre. No cree, no practica, no practica sus rituales, no sigue su ética. eh, Incluso entre muchos sacerdotes vemos esto. El Papa, el Papa no es cristiano. El Papa Francisco no es cristiano. Em, Volveré a hacer los videos donde hacía biografía de personajes interesantes como Naxágora. Me da mucho trabajo esos videos. Voy a ver, tengo un video sobre Nietzsche, que ese video no tuvo un guión propiamente dicho. Lo fui grabando por fragmentos. Y lo que podría hacer es abrir un tema, em, ir haciendo pequeños ensayos por separados. Abrir un tema en Wattpad y ir subiéndolos de a pequeños ensayos. Ponerle un título como artículo sobre Nietzsche y aprovechar el formato de esa plataforma que está pensado para los fanfiction. Está pensado para seriales que continúan ad infinitum. Podría aprovecharlo e ir subiendo de a pequeños ensayos, de a pequeños artículos sobre Nietzsche. Empezó hace mucho, hora y media, ya estamos terminando, lo lamento, pero queda subido. Eh, ¿Alguna vez pensaste en ¿Alguna vez pensaste en un sistema económico sin dinero? ¿What? Ni ningún bien de intercambio, sí, las dos cosas se implican. Economía basada en recursos, Resource Based Economy. Te recomiendo ver la película Interreflections. Yo creo que esto es la ausencia de todo sistema económico, no es un sistema económico. Usted lo que me está describiendo es arreglate como puedas. Eh, no sirve, no sirve. O sea, yo tendría que ser un ingeniero,
un ingeniero en energías para producirme mi propia energía, tendría que salir a cazar, tendría que hacerme mi casa, o sea, viviríamos como se vivía en el Paleolítico. ¿Para qué? Me tendría que curar las enfermedades con 5 remedios caseros que me sé. Estaríamos en la prehistoria, ¿para qué? ¿Qué es una enfermedad? Típica pregunta que me pide un tratado de filosofía. Yo creo que la mejor definición es la que dice que es algo que reduce la calidad o la expectativa de vida de una persona. Conozco las objeciones que planteó Durkheim a esta definición, pero creo que esas objeciones se pueden responder. Eh, por ejemplo, el tema del embarazo. Durkheim decía que el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer y, y produce grandes alteraciones en el cuerpo y sin embargo es absurdo considerarlo una enfermedad. Sí, pero esa misma es la diferencia entre un embarazo saludable y un embarazo patológico. El embarazo anormal patológico pone a la mujer en un riesgo, en mayor riesgo del necesario y produce más alteraciones de las necesarias para la función reproductiva. Dolarizar Argentina es una buena o mala idea, que no, la dolarización no existe, existe la renuncia a la soberanía económica. La dolarización es neolengua, la dolarización no es un hecho. Vos lo que podés hacer es renunciar a tu soberanía económica, eso es un hecho. Eh, ¿Qué opinás de la época dorada de Estados Unidos, 1950-1970? Que como toda edad dorada ya tenía el germen de la decadencia, em, como toda edad de oro. En toda edad de oro, ya viéndolo en retrospectiva, ya ve que estaba el germen de em, ya estaba el germen de la decadencia ahí. Bueno, respondo un par de preguntas más y voy cortando porque hoy la hicimos muy larga. Eh, Heidegger chanta o gran filósofo. Mire, si me yo lo considero un chanta, pero hay gente que lo tenía muy alta estima. Así que, o sea, hay gente a la que yo respeto que lo respetaba. Entonces, lo pongo en suspenso, mi juicio sobre Heidegger. Mi opinión personal es que era un charlatán. Se dedicaba a decir tonterías, pero hablando en difícil, para que sonara, oh, qué cosa profunda, compleja que está diciendo este hombre. Por ejemplo, un, un reloj es un sistema físico en el que se repite periódicamente una secuencia de acontecimientos, salvo que ese sistema físico se ve impedido en su accionar por alguna causa violenta externa. Desafío a cualquiera que me demuestre que esa palabrería significa algo más o algo distinto que un reloj es un artefacto que da la hora salvo que esté roto. O sea, eh, el ser en la nada es mi lucha bien escrito. No, es algo que se suele barrer bajo la alfombra. Como si, sí, eso. Como si fuera que Heidegger era miembro de ese partido, fuera algo irrelevante. Eh, se abrió solo una puerta. Misterios perturbadores captados en cámara. Eh,
Una vez dijiste que la vacuna X era el único producto que nos vendían cuyo efecto dependía del número de personas que lo. Yo creo que esto fue un sofisma increíblemente burdo que se popularizó. O sea, la completa inutilidad del producto se atribuía a la gente que no lo consumía y no al fabricante. Esto, imagínense que van a la panadería, che, este pan está duro. Es culpa de la gente que no compra. No, es culpa de vos que me vendiste pan duro. Eso. Es curioso que la gente aceptó un sofisma increíblemente burdo que no aceptaría en ningún otro comercio. O sea, una empresa comercial que está vendiendo un producto comercial por el que está cobrando, pretendía que la culpa de que su producto no funcionara era culpa de que su producto fuera inútil, era culpa de la gente que no lo compraba, no del fabricante. O sea, eso es una buena muestra de cómo la gente dejó de razonar, de cómo la gente dejó de razonar en el 2020. Cómo no estaba usando la cabeza, no estaba pensando, no estaba pensando. ¿Crees que la misantropía es solo una excusa para ser mala persona? ¿Por qué ser buena persona si toda la gente es mala? Puede ser, puede ser. En- Claro, que el asunto es de que tendrían que ser todos malos para que ese razonamiento estuviera justificado, lo cual tiene razón en algunos contextos. Por ejemplo, en una cárcel no hay ningún motivo para comportarse éticamente. Si perjudiques a quien perjudiques es un hijo de puta. Ahí tiene sentido. El asunto es que, em, como decía Cicerón respecto de los gobernantes, tenés que beneficiar a todo el mundo o perjudicar a todo el mundo. Bueno, y em, es mejor beneficiar a los malvados para beneficiar también a los buenos que no perjudicar a los buenos para perjudicar también a los malvados. ¿Cuándo actualiza su lista de reproducción? Sí, tengo que, siempre digo que me voy a ocupar, sí, tengo que ocuparme de esto. Bueno, respondo una más y corto. Eh, Hace tiempo dijiste que el feminismo es una secta. ¿Podrías aclarar por qué? Tiene todas las características que se han elegido como definitorias. Tiene una doctrina que es únicamente para predicar, en la que no cree nadie, y una doctrina secreta, una doctrina interna solo para los adeptos. Funciona como un grupo de autoayuda al revés, donde todo comportamiento autodestructivo, em, comportamiento autodestructivo es elogiado y todo comportamiento positivo, saludable, es desdeñado como una recaída sin importancia. Y es un grupo que le prohíbe son grupos que le prohíben a sus adeptos hablar con los ex adeptos, buscan romper sus vínculos familiares, buscan que deje de hablar con sus familias y en casos extremos le prohíben hablar con todos los no adeptos. Reúne todas las características de una secta, todas. Tiene el álbum lleno, no le falta una figurita. Si usted conoce, si estuvo metido, está metido en un grupo feminista, busque algo que se llama el modelo BITE, B larga I T E, y fíjese las 50 características comunes a todo grupo de manipulación o secta, fíjese cuántas tiene. ¿Para cuándo el nuevo capítulo de la serie de Freud? Esa serie la voy a terminar en algún momento de este año, pero la voy a tener que replantear desde el vamos, porque eso fue algo que lo lancé con una idea y quedó por mitad sobre la marcha, me di cuenta que estaba mal. Así que básicamente va a ser un reboot, no una secuela. Em, Pregunta super off topic. ¿Cómo estás vos? Bárbaro. Ando perfecto. Yo estoy haciendo lo que quiero. Soy una de las pocas personas que conozco que hace con su vida, está haciendo exactamente lo que quiere. Lo malo es que no le puedo echar la culpa a nadie por lo que no estoy haciendo y debería. Soy el único responsable de mis propios errores.
¿Puedo hacer la última pregunta? Sí. Usted es la última pregunta, concedido. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Gracias a todos por pasar. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.